Bueno, acá tienen el material, ¿sale? Bueno, así mucho material de esta no, pero en la segunda clase sí, o segunda semana, ¿va? Este que tienen acá, no sé si nos dé tiempo comenzar hoy con ese tema, ¿sale? Lo de las familias jurídicas, ¿ok? Tal vez les cueste trabajo visualizarlo porque se sale de la pantalla, ¿ok? Entonces hay que estarlo moviendo. Pero ahorita lo checamos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar. A ver. ¿Se acuerdan en qué nos habíamos quedado? Testimonial. Bueno, perdón. Acá. No sé por qué me acordé del juicio. Yo les iba a decir, ese no es de mi materia, pero no. Pero estaba viendo Sí. como disciplinas históricas, ¿no? Ajá. Que es básicamente todo aquello que ya pasó y nosotros o las futuras o las generaciones posteriores a van a vivir con ello, ¿de acuerdo? Ok. Bien. Bueno. Eso es en cuanto a lo histórico. ¿Sale? Acuérdense, como disciplina histórica, todos aquellos hechos que ya pasaron y que nos dejaron algo, ¿sale? Tal cual. Pueden ser, se pueden repetir, las guerras se pueden repetir, las revoluciones se pueden repetir, las pandemias. ¿Qué es lo que cambia? Las características de cada una de ellas. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ya como, digamos, especificándolo un poquito más, hablaremos de lo que es la historia social del derecho. Sí la ven, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Qué es esto? Ya vamos a separar los hechos que ya pasaron, ¿sale? Ahora vamos a enfocarnos nada más a los económicos, a los sociales, perdón. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, a través de datos económicos, donde vamos a ver reflejadas las relaciones sociales, ¿de acuerdo? Acá la característica es que se van a estudiar los movimientos sociales de las mentalidades, ¿va? Ustedes saben que, por ejemplo, las revoluciones nacen de los ideales, ¿ok? O de la necesidad de muchos y de los ideales que algunos plasman en ellos, ¿sale? Acá, igual, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Híjole, pues los movimientos sociales. En este siglo está plagado de movimientos sociales, ¿no? Sí, demasiado. En todo hay movimientos sociales, ¿no? Claro. Aquí ya lo que vamos a estudiar es precisamente los datos económicos, ¿de acuerdo? Siempre vinculado a lo que es el mundo del derecho. Nos habla también de lo que es el derecho visto desde la perspectiva de los juristas y la profesión jurídica, así como el impacto de los movimientos sociales y políticos del derecho. Un claro ejemplo de esto es el derecho al aborto. ¿Sale? Empezó como una, le podríamos llamar ideología, pero vamos a dejarla así, ¿ok? Empezó como una ideología, después, digamos que lo podemos ver ya como una, ¿qué será? Una exigencia de un grupo determinado, ¿ok? Y de ahí, de esa exigencia, ya se involucraron las cuestiones jurídicas y políticas, ¿va? El aborto, ustedes saben que ha estado estipulado en los códigos, sobre todo en el código penal. ¿Sale? Les digo, porque desde que yo estudié estaba ya el aborto. Pero, ¿qué era lo que se plasmaba ahí? Bueno, que una mujer podía abortar cuando el producto, o sea, el bebé, el producto le decía que no. Ándale.
de que cada ahí es un bebé, es una personita, ¿sale? Pero, por eso les digo, de la exigencia al derecho de algunas personas, de un grupo. Como dependiendo desde qué contexto lo veas, ¿no? Exactamente. Porque supongamos, tú eres la mamá, es tu bebé, y si eres la mamá de la amiga, pues es un defecto, O puede ser que también seas la mamá y lo veas como una simple célula que está ahí dando producto de algún otro que no te agradó y entonces no lo quieres. ¿Vale? El hecho de que sea tu hijo muchas veces no define que lo quieras. Hay mujeres que no lo quieren. Así es simple, ¿vale? Y eso es respetable, ¿no? Sí. Entonces, como les decía, está en el código precisamente para cuando especulaba más bien plasmada que se podía abortar cuando algunas de las razones, ¿no? Por ejemplo, que el producto pusiera en peligro la vida de la madre o que el final del embarazo no fuera viable. Esto es que naciera muerto. O sea, saben que hay bebés que en el vientre materno están bien, pero por causas que a veces se desconocen, el médico dice, ¿sabes qué? El bebé trae esto, inmediatamente salga del vientre, va a morir. O hay bebés que, yo tengo el caso de una amiga, la bebé estaba perfecta y a las 2 semanas murió en el primer del hospital. No saben por qué, simplemente murió. No hubo negligencia, no hubo nada, la bebé estaba perfecta. Se quedaron más tiempo porque la mamá tuvo un sangrado. ¿Sale? No hubo bacteria, nada. La famosa muerte de COVID. ¿Sí? Bueno, pero son cosas que pasan, ¿no? Pero que pusiera en peligro la vida de la madre o que no fuese viable, ¿de acuerdo? Otra, que fuese producto de una violación múltiple, ¿vale? En ese caso, digamos que el derecho te decía, va, ¿no? Pero ¿qué ocurría en la realidad? Sí, te violaron, pobrecita, pero el bebé lo tienes. En esos casos, muchas veces, ¿qué pasaba con esas chicas? La mayoría de ellas muy chicas, ¿no? Es que no lo quiero porque me trae recuerdo. Y el derecho que te decía, no me puedes abortar porque entonces es un delito. Pobrecito niño, ¿no? También cómo iba a crecer, ¿vale? Después de muchos años, ¿qué pasa con el aborto? Las mujeres, las que consideran que es un derecho el poder deshacerse de un producto que no quieren, lo exigen y todo lo que son las cuestiones políticas, evolucionando, lo van a permitir, ¿no? Entonces, ahora te permito. ¿No? Eso de te permito hasta las 12 semanas también estaba en el código. Nada más era como de sí, diles que sí, y lo vamos a hacer igual, ¿no? Realmente. En otros países del mundo, creo que ya se les había comentado, por ejemplo en Canadá, el aborto está permitido sin ninguna penalización, incluso cuando el bebé está por nacer. ¿Vale? Sí. Para la legislación canadiense, todavía no. Lo que hacen ellos es, mientras están en el dentro, le inyectan, me parece que es como cloruro de potasio en el cerebro y lo matan. Y después lo sacan. Ahí sigue siendo aborto y está permitido. Si el bebé, aún cuando ya le inyectaron, nace y todavía está vivo y muere, entonces sí ya hay una penalización. ¿Vale? Pero está permitido hasta el momento previo al nacimiento. ¿Vale? Son los canadienses tan bonitos que son, y ¿no? En la India, en los países de la India, feminismo, machismo. ¿Qué pesa más? Los hombres, valen más. Cuando una mujer se embaraza, hasta hace algunos años, estaba permitido que al hacerle el ultrasonido, si era una niña, el papá y la familia del papá decidían si ese bebé nacía o no. Y ahí mismo era un pollo. Era una decisión del padre y de la familia del padre, no de la mamá. ¿Vale? Si venían dos bebés y uno era una niña y el otro un niño, mataban a la niña y dejaban al niño. ¿Sale? ¿Por qué? Porque es más fácil mantener a un niño en la India. Porque la niña se debe saber que hay que casarla y hay que darla a otra. ¿De acuerdo? Cuando comienzan los derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a proteger a las niñas, se prohíbe en la India los ultrasonidos. Se prohíbe.
quiero saber qué es que no sé si son dos. El doctor lo único que podía decir es, son dos. ¿Y son niños? Él decía, no lo sé. Precisamente para evitar que se mataran los niños. El problema era cuando nacían. Que venían dos y no eran niñas, lo abandonaron. O lo más, como le decían, se murió y no lo dejaban ver. ¿Sale? Se ha tratado de modificar esto, ¿ok? Acá en México y en esta parte del mundo, ¿qué pasa? Hay un embarazo no deseado, ya está permitido hacer bebé, ¿no? Así de fácil, ¿ok? Supuestamente es para evitar que no solo haya, bueno, la muerte del producto, ¿no? Sino también la muerte de la mamá por las condiciones tan antihigiénicas. Pero un aborto, así te lo haga el mejor especialista, lleva riesgos. Cuando me parece que fue, no sé si en Argentina o en Chile, la principal activista del derecho al aborto, poco después de que les dijeron, sí, ya está permitido, ya, wow, ganaron, ¿sale? Se realiza un aborto y muere, ¿sale? ¿Por qué? No aguantó el procedimiento, ella, ¿sale? Entonces con eso demostraron que no necesariamente les iba a dar más seguridad en cuestión a si morían o no en el procedimiento, ¿de acuerdo? Entonces, los pros y los contras, ¿no? Hay que ver, ¿de acuerdo? Pero bueno, digo, el aborto es como una decisión muy difícil que tienes que tomar, ¿sale? Y algo más, también tendría que ser decisión de los varones, del papá. ¿No lo creen? Sí, claro, si es como en una pareja o algo así, pues creo que se debería considerar. Porque al final del día es 50% tuyo, Sí, claro. ¿no? Aunque al final del día se parezca más al papá y digas, chin, como mis hijos, ¿no? Como una pelota y para ser igual. Yo tengo uno y uno igualito al papá y uno igualito a mí, para que no hubiera pleito. Sí, ya conocí al licenciado. Ya lo conocí. Tengo una copia de este tamaño de él, imagínate. Pero bueno, hay personas que también se puede dar esta cuestión del aborto. Por ejemplo, si a mi edad yo me volviera a embarazar, con todo lo que tengo aquí en el corazón, yo ya no aguantaría un embarazo, ¿sabes? A mí el médico a lo mejor me diría, te lo avientas, pero igual y no llegas y él tampoco. ¿Cuál sería mi opción más viable? Sabiendo que tengo otros dos. Ni modo, ¿no? O sea, si no voy a aguantar, sí. ¿No? Entonces, son muchas cuestiones o muchas mentalidades, por eso les hablo acá de mentalidades, que influyen en todo lo que son los movimientos sociales, ¿no? Yo les hablaba del aborto porque es como el que más está todavía en sí o no. Está el movimiento pro aborto y está el movimiento pro vida, ¿sale? Hay mujeres que pasan años tratando de tener un bebé, nunca llega el bebé, ¿sale? Cuestiones, ¿no? Otros movimientos sociales nacidos de mentalidades, yo les hablaba la clase pasada, por ejemplo, de lo del 2 de octubre con los chicos de Tlatelolco, pero también en Puebla se dieron ese tipo de movimientos sociales, poquitos meses antes. Los chicos en ese entonces de la UAP también se levantaron. Y con levantarse me refiero también, dijeron, nosotros estamos acá y también queremos que nos hagan caso. ¿Sale? No pasó a más, ¿va? Por ahí del año 2000, que creo que ustedes ni habían nacido, ¿verdad? Todavía no. O estaban apenas en proceso de venir al mundo. ¿Qué bien nacieron en el 2000? Es una virruña. Pero por ahí del año 2000, como que volvió todo lo que fue esta mentalidad de los derechos universitarios, ¿sale? No sé, más o menos la edad. Si los de recordar que también la UAP comenzó a decir, ¡hey! Y hubo mucho movimiento estudiantil, ¿sale? No pasó más, como que ni les hicieron caso a los jóvenes. Dijeron, bueno, sí, ya que digan y pues vuélveles a dejar las cosas como están, ¿no? Darles más derechos, darle esto y ya, que se estén quietos. ¿Funcionó? Pues más o menos, ¿no? Lo que sí en ese año las universidades privadas se llenaron de alumnos, porque lo que era la UAP y todas las otras universidades estaban en vuelo, ¿sale? Entonces, ¿qué haces? Pues métalos allá a ver si caben, ¿sale? A lo que voy con esto es que, aunque hayan pasado muchos años del 2 de octubre del 68,
al 2000, aún estaba la mentalidad, ¿no? Esta cuestión de respetar los derechos universitarios, ¿no? Ahorita no, están tranquilos todos ellos, ¿no? Todo se les da, por así decirlo. Con decir todo se les da, me refiero a que están contentos con el servicio que les brindan las universidades, ¿vale? Ok. Bien, ahora, esta parte, lo que es la historiografía jurídica, ¿sale? Aquí hablaremos de la historia de la ciencia, de la historia del derecho. Así lo dijo este señor José Luis Soberanes, ¿de acuerdo? Es la historia de la ciencia, de la historia del derecho, ¿de acuerdo? Claro, sí, como que me catequismo, ¿no? Sí. Ajá. Eso que a veces les digo de que todos los autores como que algo se fumaban para que nos doliera la cabeza a los estudiantes del derecho, lo decía un maestro ya muy viejito. Y les va a doler la cabeza con la cara. Y sí, ¿sale? Ya soñaba ya con una video. No, chicas. Hay otro que tiene los libros de introducción al estudio del derecho. No me acuerdo ahorita el nombre del autor. Pero va de un tema a otro en la misma hoja. Y al final concluye otra cosa. Sí. Pero no me acuerdo cómo se llama el señor. Y yo recuerdo que la primera vez que escuché este como autor, me dijeron, es de los autores más fáciles de entender en el ámbito del derecho. Y dije, bueno, sí, está bien, ¿no? Y la primera tarea que me dejaron de él fue de, ¿qué estás diciendo? No estoy entiendo nada. Pero Sí. sí, está tremendo. Sí, hay algunos que dices que, como les decía el otro día, ¿no? Sobre que lees un párrafo de la Constitución y 10 veces, 10 leídas después sigues sin entenderlo. Pero bueno. ¿No han leído a Floris Margadán? ¿No lo conoces? No, creo que no. Es bueno, él sí, Floris Margadán. ¿Qué material está? Tiene varios libros. También está Fixamudio. El de introducción no sé por qué no me acuerdo. Obvio. ¿Eh? Era Godo, ¿no? Yo creo que ya se murió. Sí. Sí. Ok, bueno, acá nos vamos a encontrar lo que son la historia de las fuentes, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto? Es la descripción de manera ordenada, obviamente cronológicamente, de todo lo que son los textos y cuerpos legislativos que han regido la vida. ¿Sale? Eso que tengo usando. Que han regido la vida jurídica de un país en el pasado. ¿Sale? Acá se van a mencionar todos aquellos aspectos que de una u otra manera van a ayudar a que los podamos comprender mejor. ¿Sale? Aquí nos vamos a encontrar los autores, todo lo que ha sido la influencia que ellos han tenido, así como el contenido, los textos explicativos, derogación, abrogación, las reformas, todo lo que ustedes quieran. ¿Sale? Por ejemplo, no es lo mismo leer un libro de derecho del año 80 a un libro de derecho de este año. ¿Sale? Por ejemplo, el derecho penal, los códigos tienen cientos de reformas, ¿no? Por ejemplo, una de las, digamos, últimas que más han tenido repercusión en la vida jurídica y en la vida social y también moral ha sido la reforma o modificación que se hizo al Código Civil, ¿sale? En cuestión al matrimonio. ¿Va?
Porque fue hace como 2 años que lo modificaron. También lo de los divorcios como es relevante, ¿no? Las responsales. Pero causa más impacto en el matrimonio. Ah, sí, claro. Pero- Acuérdense que, ¿cómo decía el matrimonio? Yo lo estudié cuando decía el matrimonio es la unión de un solo hombre y una sola mujer, con la finalidad de la procreación, de ayudarse mutuamente, vivirizar unos, no sé qué tanto decía, ¿no? Sí. Si ustedes leen ahorita el código en cuanto a la definición del matrimonio, ¿qué dice? Es la unión de dos personas, creo que lo mencionan así. Y ya no menciona la forma de procrear. No. Ya Tampoco no. el género, ¿no? ¿Estamos No, dos son personas? dos personas. ¿Y ya? ¿Se acabó? Porque antes era el fin, ¿no? Se supone que el fin del matrimonio era el fin de procrear, pero ahorita ya no lo menciona. Exactamente. Porque si no somos de esas parejas, hombre y mujer, que deciden no tener hijos. Y entonces jurídicamente que digo, están yendo en contra. ¿No? Oye, ¿no? ¿Por qué les decía que se modificó? Porque en sociedades tan religiosas, tan moralistas como era la sociedad de Puebla hace algunos años, Dios mío, ¿cómo 2 hombres van a casar? ¿Cómo 2 mujeres van a casar? Tienes que sobrepasar todas esas cuestiones mentales, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué es lo que se necesita? ¿Cuáles son las necesidades que el derecho tiene que subsanar? Cada vez hay más personas del mismo sexo que quieren regular su situación. ¿Cómo lo haces? Pues con el matrimonio. Yo hice mi tesis hace muchos años de licenciatura precisamente sobre la unión entre personas del mismo sexo. En esa época, recién había salido la ley de convivencia en la Ciudad de México y lo marcaba como un contrato de convivencia. ¿Vale? No era un matrimonio. Vamos a hacer un contrato, tú y yo vamos a vivir juntos, nos vamos a llevar bien como si fuéramos una familia y ya. Punto. ¿Sale? Así. Eso fue en el año 2008, imagínense. Ya qué años estamos, ¿no? Y ya ahora ya es matrimonio. Hace poco se celebró aquí en Puebla una boda poliamorosa, ¿no? Creo que eran 2 chicas y un chico, o 2 chicos y una chica, no me acuerdo. Pero fueron 3 los que se casaron en el mismo momento y se casaron con los 3. Tú y yo. Si no aguantas a uno, ¿mande? Yo creo que sí. Si con uno te cuesta trabajo vivir, imagínate con 2, y si son 2 mujeres que luego se ponen medio agresivas. No. Entonces, si es la solución a los problemas y nosotros aquí juzgándole a... Vivir con 2 mujeres o vivir con 2 hombres, ya en matrimonio, no sé, bueno, no sé. A lo mejor eso. En otras partes del mundo, me parece que en Brasil se empezó a dar mucho el caso de hermanas que se casaban con el mismo chico. Hubo el caso de unas gemelas. Se casaban con el mismo. Digo, por lo menos que sea diferente la otra, ¿no? Porque yo varía. Desde que a lo mejor te confundía y iba a haber una. Digo, ¿cuál es? No, pues las armas las dos. Todo extraño. Okay. Pues es que incluso hay lugares donde sí puedes tener varias mujeres, no recuerdo ahorita alguno, pero... En los países árabes, en algunos de ellos. Mientras, pero ahí la condición es mientras puedas rentar, ¿no? A la familia puedas tener la que quieras. Pero ahí entra una cuestión de, digamos, si lo quieren ver así, de natalidad. Hay más mujeres que hombres. Entonces, ¿qué haces? Quiero tener más población, pero tengo 50 mujeres y tengo 20 hombres. Pues créalos. Los jeques, ¿no? Ajá. Hay una comunidad con un pueblito en China, no recuerdo exactamente ese territorio tan extenso, donde hay muy poquitos varones y entonces se les permitió casarse con varias mujeres, pero las que mandan son ellos, no ellos. En África, ustedes saben también, en la mayoría de los países africanos, tienen 1, 2, 3, 4, 5 y tienen como 800 hijos, ¿no? Esto ya viene de lo que son las costumbres, que lo vamos a ver también en lo que son los ¿Y qué sistemas pasaría jurídicos. si un, por ejemplo, que árabe pusiera mexicana? Se puede pasar con ello. Pero aquí en México solo es como donde... Tal vez la legislación mexicana no lo permitiría, pero se la lleva.
La pregunta es que no viviera acá. Si él se viniera a instalar acá con todas sus mujeres, estaría cometiendo ya ni poligamia, ni bigamia, No. ni trigamia, muchas cosas, ¿no? Sin embargo, tendrías que, o más bien la legislación tendría que respetarlo, porque son los usos y costumbres de ella. Y si él se viniese a vivir, pero nada más con ella aquí, pero vino a las demás allá, no pasaría nada. Si se quisiera casar, le tendrían que pedir una constancia de soltería. Si él dice, es que allá no soy soltero, no le van a permitir casarse. Más nunca le van a prohibir vivir con ella como si fuera un matrimonio. Sí, claro, sería como concubinato aquí, viéndolo de esa manera. Exactamente. Como dices, hay que respetar, pero tampoco se le va a permitir hacer ciertas cosas, ¿no? Si quieres vivir aquí con ella, pues ven con ella, ¿no? Pues a tu concluir. Si ella lo acepta, ya. Pero dudo mucho que uno de ellas siga viniendo por acá. Ni le van a entender, compadre, si le está hablando idioma extraterrestre, ¿no? ¿Ustedes saben que en el mundo árabe es muy difícil que dos árabes hablen el mismo idioma? Me refiero al mismo idioma porque la forma en que ellos vocalizan es diferente. Todos ellos. Sí. Por eso tan conocido el inglés, ¿no? Allá. Sale más barato estudiar inglés allá en Dubái y todo eso que en Canadá y en otras partes del mundo. Porque es la manera en que se están comunicando. Aparte, aunque no lo parezca, los países árabes muy calladitos, pero son mucho más ricos que otros países que son potencias. Sí. Sale, entonces. Lo que pasa es que ellos trabajan para ellos, no para el mundo, ¿no? No como Rusia de mira. Y después de eso viene Estados Unidos y dice, yo lo hice mejor. Y después viene China y dice, ay. Yo lo hice mejor hace 10 años. Exactamente. Ok. De algo les sirvió a los chinos estar encerrados tanto tiempo, ¿no? Sí. Ok. ¿Ustedes sabían que hay una teoría que dice que los chinos fueron los primeros en llegar a América? Sí. Por eso nos parecemos más a ellos que a los españoles. Bueno, algunos, pero los que ya estamos muy mezclados. Hay algunos, toda la genética directa. Ujú. Mis bisabuelos eran españoles. Sí. Y mis hijos son, bueno, el primero es, bueno, rubio, Ajá. y yo, de ojo azul. Y en otra época hubieran dicho de dónde salió así, pero ahora ya sabemos que viene de ahí. Por ejemplo, siempre les hago mención de la cosita que tenemos acá cuando nacemos, la mancha está verde aquí atrás, donde la espalda pierde su nombre. Eso es un rasgo totalmente mongolés, de los de Mongolia, de ellos. ¿Cuál? Cuando naces, traes aquí una manchita, donde la espalda pierde su nombre. Pues es una cosa así, como hay bebés que lo traen muy marcados y hay otros que medio se les pinta, ¿sale? Pero ese es un rasgo de ellos, de los de Mongolia, que son arriba de China. No, por arriba no, a un lado, ¿sale? Pero bueno, sí hay algunos que estamos muy mezclados, ¿no? Sí, ya. Yo tengo de todo menos sangre pura, decía mi papá. Sí. Ok. Ahora, historia de las instituciones. Acá el historiador de derecho, o sea, aquella persona que se encargó de recaudar toda la información histórica, va a asomar el contenido de todos estos textos jurídicos escritos en el pasado y los va a tratar de unir, ¿ok? Esto lo va a hacer para estudiar las instituciones jurídicas pretéritas y su consecuente evaluación, ¿va? El ejemplo más claro sería toda la compilación de derecho, normas, leyes, reglas y todo lo que quieran de los romanos, ¿sale? A ustedes no les tocó, pero cuando yo estudié derecho, estudiábamos derecho romano en latín, ¿sale? Y era horrible, ¿va? También, por ejemplo, hay algunos textos que a la hora de traducirlos no tienen mucha coherencia. En cuestión al derecho romano serían, por ejemplo, las 12 tablas,
¿va? No sé si ya las vieron. ¿En tu mano? Así ya. ¿Ustedes no, verdad? Ah, entonces, bueno. Cuando lleguemos ahí se las voy a platicar rápido. Las famosas 12 tablas. Famosísima. Ándale. Cuando yo las estudié, nos las enseñaron con la traducción literal y no se entendía nada. Muchos años después a alguien se le ocurrió darles coherencia y es lo que ahora estudian ustedes. ¿Sale? Ok. Pero es que se supone que todo o sea, yo leí en alguna ocasión que sea el idioma que sea, su traducción nunca va a ser literal porque no se entendería. Entonces tiene que ser de alguna manera más digerible. Lo veo mucho con, por ejemplo, con la Biblia, con las Biblias, que sus traducciones literales no tendrían nada que ver con lo que sabemos ahora. Exactamente. Eso más el hecho de que muchos de esos textos están, digamos, en partes, ¿no? Por ejemplo, las 12 tablas literalmente estaban escritas en unas tablillas. Entonces, con el paso de los cientos de millones de años, se han ido, pues, descomponiendo, ¿no? Todo lo que es, por ejemplo, los jeroglíficos egipcios, ¿no? Híjole, descifrar lo que dicen les tomó muchísimos años, aún después de su descubrimiento, ¿no? Y sin embargo, cuando lograron descifrarlos, se dieron cuenta de que el derecho egipcio antiguo, obviamente, era uno de los mejores. Le daba muchos derechos a la mujer. ¿Sale? Para ellos era una sociedad ¿Igualitaria? Sí, igualitaria. No, era más bien equitativa. ¿Sale? Por ejemplo, en muchas culturas la mujer no podía decir me quiero divorciar porque ya no lo aguanto, o porque me golpea, o porque me es infiel, ¿no? En cambio, los egipcios, si la mujer se quería divorciar, le decía el juez, ¿por qué? Es que me golpea. Ok, está fundado tu causa, se te concede el divorcio. Y no había ninguna repercusión. ¿Sale? Pero eso cambió cuando los romanos llegaron y invadieron Egipto y entonces se pusieron su derecho. ¿De acuerdo? Bien. Así que los españoles no han sido los únicos que han llegado a complicar la existencia de otros. ¿Sale? También los romanos lo hicieron en su momento. Bien. Ahí está parte. Aquí les voy a hablar un poquito del método, que es todo lo que es el conjunto de procedimientos y técnicas aplicables para obtener un conocimiento. ¿Sale? Los que tomaron metodología conmigo se van a acordar. ¿Sale? Okay. Acá se utiliza un método particular. Vamos a ir al del histórico o evolutivo, ¿sale? Básicamente, para la historia del derecho, para estudiar la historia del derecho, nosotros tenemos que estudiar una misma institución o una sociedad a lo largo de sus etapas. ¿Cómo se empezó esto? Primero se estudió el derecho romano, porque nuestro derecho viene de ellos, ¿ok? Después se fue estudiando todo lo que fueron las etapas por las que pasó el derecho mexicano, ¿va? Acuérdense que después de la conquista, bueno, se nos implementó, o no, se nos obligó a estar regidos por todo lo que eran las leyes españolas, que obviamente eran todas ellas de origen romano, ¿vale? Después de la independencia, México trata de implementar sus propias leyes. ¿Vale? Por alguna extraña razón no funcionó y regresamos con algunas otras españolas, ¿de acuerdo? Que se quedaron y simplemente se fueron modificando para adaptarlas a la sociedad, a cada una de las sociedades, ¿de acuerdo? Bien. En el método comparativo, lo que intenta hacer es confrontar dos o más hechos históricos para observar entre ellos semejanzas y diferencias. Podríamos comparar, por ejemplo, la guerra de independencia en Estados Unidos con la guerra de independencia en México. ¿Vale? ¿Hay una mejor?
Las famosas revoluciones, ¿no? La revolución bolchevique, la revolución francesa, la revolución mexicana, ¿sale? Las guerras, ¿de acuerdo? Algo así como, ¿esto les funcionó? ¿Esto no funcionó? Si te vas a volver a pelear, usa los dos elementos, ¿de acuerdo? Bien. Ok. Ay, perdón. No, sí. Bien. Ok. El cronológico. Acá lo que se va a hacer es ubicar primero el acontecimiento con mayor precisión dentro de una escala temporal determinada. ¿Sale? En el segundo aspecto, se va a tratar de relacionar todos los aspectos anteriores o contemporáneos que van a guardar relación con algún fenómeno jurídico que tenemos que analizar. ¿De acuerdo? Y el dialéctico nos dice que la historia es el resultado del enfrentamiento de grupos de poder y fuerzas sociopolíticas contradictorias. ¿Va? Casi todos los acontecimientos que han ocurrido en el mundo han sido precisamente por no ponerse de acuerdo. ¿Ok? Correcto. La razón de que Estados Unidos siempre se está peleando con Rusia es, en primera, son diferentes gobiernos, ¿no? Son diferentes ideologías. ¿Va? Porque Rusia todavía no le perdona a Estados Unidos que le haya ganado la Guerra Fría, ¿no? La única guerra que no ha sido violenta. ¿Vale? Si quieres, ¿Ya? sí, pero. En el momento. Ajá. No, que se queda más. Ok. Porque trato de escribirlo como con mis propias palabras para yo después entender, ¿no? Ok, perdón. Las chicas que están en línea, ¿van bien? Sí, sí, maestra. Gracias.
Sí, maestra. Gracias. ¿Listo? Ok. Acá nos vamos a encontrar con el sociológico, el descriptivo y el comprensivo, ¿sale? En cuestión al sociológico, va a hacer mayor énfasis en todo lo que son las costumbres, el desempeño y la manera de ser todos los pueblos y las civilizaciones. El ejemplo que hace ratito Edgar nos ponía, ¿no? Lo del jeque. Hay que respetar las costumbres de los pueblos, ¿va? Tal vez para la sociedad, los que viven en la ciudad, haya cosas, haya situaciones que no tengan lógica, ¿no? O ameriten una sanción. Pero a lo mejor para las personas que viven en comunidades muy alejadas, es la forma en que ellos solucionan sus problemas, ¿no? Y entonces se tiene que respetar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, lo que pasa ahorita con lo del ya, ¿no? Tratar, no puedes tener relaciones sexuales si no estás casado, no puedes tomar y todas esas cuestiones, y todos decían como de, pues sí, pero en el momento, en el lugar donde va a ser el mundial, que sea una zona de tolerancia, y que digo Qatar, no. Porque entonces se le descontrola a la sociedad. Sí, y pues de cierta manera yo decía, no, pues está bien, ¿no? Una sola zona de tolerancia que está dentro de, Ajá. sí puedes regirte sobre tus reglas o tus pensamientos, pero también no porque estás faltándole el respeto a un país, estando dentro del país. Entonces, una conformidad. Pero Sí, pero entonces lo permites y ¿qué pasa con los demás? Lo hacen y entonces te van a decir, se lo permitiste, no me puedes sancionar. Sí, claro. ¿Sale? Entonces sale de control. En algunos países árabes, precisamente por esas reglas de que las parejas no pueden tener relaciones antes de casarse, comenzaron a darse matrimonios permitidos solamente para que las parejas pudieran tener relaciones. ¿Vale? Era como, bueno, ya te casaste, lo que quieras. Y a los 2-3 meses se separaban. ¿Por qué te casas y te divorcias tan rápido? No más. Era cuestión de, a lo que voy, ya. ¿Sale? Pero ya estaba permitido y entonces, tanto para el hombre como para la mujer, sobre todo para la mujer, ya no era de, es que ya no es puro. ¿Sale? Ahora es, bueno, ya se divorció, pues ya, ¿qué más da, no? Sus razones tendría. ¿Sale? ¿Para qué? Hay que respetar, ¿de acuerdo? El descriptivo. Este va a ser nada más que la narración muy precisa y detallada de todo lo que son los posibles hechos, ¿va? Nosotros así que 100% estemos seguros de que durante 40 días y 40 noches diluvió y un solo hombre con su familia se llevó a parejas de animales y no se lo comieron en el transcurso, pues no sabemos realmente cómo ocurrió, ¿de acuerdo? ¿Por qué? No hay fotografías, no hay videos, no hay una persona que estuviera y dijera, no, yo sí vi como, ¿quién fue? ¿Noé? A Noé, agarró las bestias, literalmente a las bestias, y las subió, y no le hicieron nada, ¿sale? O sea, no hay una persona que nos diga, en ese caso. Tampoco hay una persona que nos diga, es que realmente Poncio Pilato se lavó las manos, dijo, yo no sé qué hacer, ¿vale? Tampoco hay una persona que realmente nos diga, digo, que todavía está vivo, pero que con toda la sinceridad del mundo nos diga, es que no llegamos a la luna, fue un escenario, ¿vale? O sea, son hechos que siempre vamos a tener como la duda, ¿sí o no?
¿de acuerdo? Y nos tendremos que basar en lo poco que existe, ¿de acuerdo? Ok. En el comprensivo vamos a tratar de buscar la causalidad y las consecuencias de los hechos de la historia. Esto es, las causas que les dieron origen y las consecuencias que nos dejaron, ¿de acuerdo? En el caso de lo de la llegada a la Luna, fue la forma en que Estados Unidos le ganó la Guerra Fría a Rusia. ¿Sale? Le dijo, ya te gané, ya llegué a la Luna. ¿Fuera cierto o no fuera cierto? Ya le tengo muchas especulaciones. Eso de que la bandera no podía brillar así porque no hay gravedad, entonces la seguridad. Pero otra pregunta, ¿por qué no han regresado los gringos a Estados Unidos? A la Luna. Ningún otro país lo lograron. ¿Por qué? Digo, el hecho de que ya esté la bolita ahí de Armstrong no significa que ya es propiedad de Estados Unidos. ¿Sale? Bueno, se habla que no han regresado porque precisamente hay una parte oscura de la luna. Y se habla que en esa parte oscura habitan los satélites. Bueno, es una teoría que es lo que se está manejando. Por eso es de que la luna nada más la ves de una sola cara, de frente, de lado, por de cabeza, pero no le ves la parte de atrás. Vamos acá. Y que supuestamente ese nada más es la realidad oficial, porque ni siquiera es tierra como tal. ¿En qué nos vamos a basar? En que los estadounidenses dicen, vamos juntos. A ver, bien. ¿Qué tal saber la verdadera discriminación que es una... Nunca la vas a poder saber porque siempre está la perspectiva de las personas. Ustedes dos pueden presenciar el mismo hecho histórico en el mismo momento, pero ella lo va a contar de una manera y tú lo vas a contar de otra. ¿Sale? Ok. Ahora, ¿se acuerdan de las fuentes históricas del derecho? Ya tienen que acordar. Bueno, la definición es que que las fuentes históricas jurídicas son todos aquellos testimonios que nos permiten conocer la existencia y los contenidos de las fuentes reales y formales de otras épocas, ¿sale? Básicamente esas son las fuentes históricas del derecho, ¿sale? Los testimonios que dan cuenta de la existencia y los contenidos de todo lo que ha sucedido en la evolución del derecho. ¿De acuerdo? O sea, que están documentados. Algunas están documentadas, otras no, pero el boca a boca, alguien. ¿Sale? Estas las tienen que ver en Introducción al Estudio del Derecho, las tienen que ver en Derecho Romano. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya, chicos? Ya. Son estas. ¿Sale? Ah, sí, claro. Las fuentes reales, las fuentes formales y las fuentes históricas. Las fuentes reales, ¿sí lo ven bien? No, ¿Verdad? el El primer... plataforma. ¿Dónde? Sí, sí, está en plataforma, todo está en plataforma. Las fuentes reales son todos aquellos fenómenos de la realidad que determinan el contenido o la modificación de lo que son las normas jurídicas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, todos los aspectos sociológicos, económicos o políticos que suceden en un país y que eso hacen o provocan, por ejemplo, que se modifiquen las leyes, ¿de acuerdo? Tienen que ir de acuerdo al momento histórico, al momento social que se está viviendo, ¿va? Tal cual. No nos podemos regir o seguir rigiendo con un código
del año 1800 estando en el 2020. ¿Sale? Después están las fuentes formales. Esto es básicamente el proceso de creación de la norma jurídica. Aquí hablaremos, por ejemplo, del trabajo de los legisladores, de lo que es la jurisprudencia, la costumbre, entre otras, ¿no? Hay ciertas acciones que llevan las sociedades por costumbre. Y llega un momento en que esa costumbre se hace ley. ¿Vale? Algunas no, algunas se quedan simplemente como costumbre, pero en ese lugar, en esa región, gracias, son algo que se debe de permitir y se debe de respetar. Por ejemplo, donde yo vivo, bueno, más abajo, en San Peter, Cholula. Pero en San Pedro Cholula, muy en el centro, ya ven que allá hay pequeños como barrios. Hay uno en donde cuando la pareja se va a casar, el varón va con todo su séquito, toda su familia, el varón a la casa de la futura y le lleva, por ejemplo, charolas, pero charolas de pan. ¿Sí? En lugar de que sea la mujer la que genera el dote, el baile dice la familia. Es como, mira, sí tengo para mantenerlo. ¿Sale? Es mi ofrenda y es como mi muestra de respeto para que me dejes casarme con ella. ¿Sale? Ya cuando los papás dicen, sí, ya cásate, hay lugares donde las ceremonias, ya no, la ceremonia religiosa, la ceremonia civil, pero lo que le dan valor es a lo que hacen una vez en el guate. Hay lugares donde se baila, como guajolote, así. Y es algo tradicional, es algo que se tiene que hacer. ¿Sale? Entonces son costumbres que tienen ciertos lugares que se tienen que respetar, ¿no? Yo no hice eso cuando era así. Nada de eso, ¿de acuerdo? Pero bueno. Después están las fuentes históricas. Son los testimonios que consignan la existencia y contenidos de las normas que ya no están vigentes. Son todos aquellos textos que alguien se cargó en algún momento de escribir y que sirvieron como base a lo nuevo. ¿Vale? Por ejemplo, en derecho romano, todo lo que fue la compilación de Justiniano, que lo vamos a ver en otra clase, el Corpus Juris Civilis, o sea, el cuerpo del derecho civil, es lo que se utilizó primero para lo que fueron ya los pueblos europeos. Una vez que se separaron, ¿no? Los ingleses, los españoles, los franceses, los italianos, obviamente, y de ahí bajó hacia nosotros y a lo que es el continente americano, ¿va? Sin embargo, en la siguiente clase vamos a ver las familias jurídicas y vamos a ver cómo todos estos, aunque venimos de la misma rama, cada uno lo adaptó a su sociedad, ¿de acuerdo? Ok, chicos, antes de que nos vayamos, tienen una actividad, ¿sale? También está en plataforma, les voy a modificar la fecha de entrega, ¿sale? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a buscar ejemplos de cada una de las fuentes del derecho. Pero no van a buscar, por ejemplo, la fuente del derecho es el código, ¿no? No, perdón. Como fuente del derecho, pues algo histórico. No, van a buscar, por ejemplo, en fuentes reales, algo así como la Revolución Mexicana, la revolución de esto, la revolución de aquello. ¿De acuerdo? De las fuentes formales, por ejemplo, alguna jurisprudencia. ¿Sale? Ustedes pueden buscar alguna jurisprudencia que les llame la atención y la ponen. ¿Va? En chiquitas. En el caso de las históricas, algún texto que ya no esté vigente, pero que sirvió de base para nosotros. ¿De acuerdo? ¿Sí me entendieron? ¿Sí? Ok. Y creo que la fecha cuando Sí, yo creo que se las modifico y me la entregarían hasta el domingo en la noche. ¿Sale? Para que el lunes temprano aquí en clase la comentemos. Porque creo que está hasta el 10, ¿no? Me parece. Si no, se las modifico. Yo al ratito se las modifico. No se preocupen. ¿Ok? Bueno. Ya me voy. Ustedes tienen clase también. Los chicos en línea ya se pueden
desconectar. Nos vemos el lunes. Eso es bonito, ¿no? Sí. Medio 30.